Buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo les Buenas va? noches, Lice. Bueno, voy a Buenas. ya tomarles lista ya. María Eugenia, Dice muy Wendy, buenas noches, presente. Wendy, Emily, Diana, María Gabriela, Silvia, Erika, María Cristina, Presente. Cameron, Alanis, Presente. Dayana, Fernanda, Presente, Patti, Miss Dayana Pre- Lozano. Presente, Licen, Fernanda Machicilla. Fátima, Mayerly, Buenas Andrea, noches, Lice. Presente. Mora. Andrea, Liz, Marjorie, María Alexandra, Nayeli, Sarela, Marcela, Dayana, Mónica, Valerie. Presente, Lice, Viteri, Mónica. Estamos poquitas y las mismas. ¿No saben el motivo? No. Magister, buenas noches. Soy Emi, la Yavaca. Sí estaba, pero no se me activaba el micrófono. Sí, ya te anoté. Ya, Magister, gracias. Ujú. Bueno, ahora nos toca hablar sobre la Constitución de 2008. Empezamos la nueva unidad 3, ¿no? Antes quisiera que por favor tomen en consideración que vienen estas fechas de fiestas. Entonces, solamente van a tener una tarea y un foro en esta unidad para que la realicen. De la videoconferencia tienen que contestar el cuestionario. Más o menos eso estará habilitado desde mañana hasta el 6 de enero. Entonces, para que tengan en consideración que estos días de fiestas no se les vaya a pasar el cuestionario ni el foro. ¿Listo? Entonces, ahora empezamos la unidad 3 sobre la Constitución, el marco legal en el Ecuador. Para eso, si se mira, empezamos. Mónica, léeme la Constitución de 1830. Educación aparece como tema, no como derecho. Congreso tenía la atribución de promover la educación política. Pública. Ya, aquí solamente está la educación puesta como nombre, nada más, ¿no? Mayerly, 1835 a 1845. Ya. Dice, se aplican las atribuciones del Congreso a promover y fomentar la educación pública, el progreso de las ciencias y las artes. Sigue en el mismo contexto, solamente se amplía a promover la educación pública, ¿no? Ayúdame, Emily, la siguiente, 1878. 1878. Introduce 5 novedades. Libertad para fundar instituciones privadas. Obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria. Rol del Congreso en leyes educativas. Atribuciones del Ejecutivo en supervisión educativa.
Participación de gobiernos locales en educación. Ya, aquí ya aparece en esta Constitución la libertad de las instituciones privadas, en la cual el padre de familia ya puede escoger en qué institución puede educar a sus hijos, la obligatoriedad, el rol del Congreso ya formando leyes educativas, el Ejecutivo como presidentes en la supervisión educativa y la participación de los gobiernos locales como los municipios y prefecturas. Ya, Dayana, léeme la de 1883. Dayana, Mayerly, ya leíste tú, ¿no? Sí, pero no hay problema, vuelvo a leer nomás, profe. Ya, A ver. Mile. Pero le puede acercar un poquitito, profe, por favor. Ya, Ya, gracias, profe. Dice, reitera la gratitud y gracias. obligatoriedad de la primaria. Introduce el derecho de los padres a decidir de la educación de sus hijos. Desaparece referencias a la institución responsable del sistema educativo. Ya, aquí ya aparece en 1883 la gratuidad y obligatoriedad para que ingresen a la escuela primaria, ¿no? El derecho, igual como en la anterior constitución, a que los padres puedan decidir qué educación sus hijos pueden acceder. Y desaparece las referencias a instituciones responsables del sistema educativo. Aquí ya no existe responsabilidad ni de ministerios ni de ninguna clase. ¿Ya? Fátima, Mande, profe. la siguiente, por favor. Ya. 1906. 1906. La educación oficial es laica. Profe, ¿le puede acercar, por favor, un poquito? Es que está bien lejos y no le veo. Ujú. Ahí, Ahí, Dios le pague. Ya. La educación oficial es laica, manteniendo obligatoriedad y gratuidad de la primera de la primaria. Reconoce el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Limita su vivencia a la educación primaria, privada. ya. Aquí es igual que la anterior constitución, solamente que aquí ya vienen las subvenciones, que significa que el Estado ya puede garantizar a la educación privada como parte del ministerio, ¿no? Y me ayuda Mónica, 1945. Amplía los derechos educativos, obligatoriedad y gratuidad en todos los niveles. Educación laica, respeta a la personalidad del estudiante. Participación estudiantil en gestión educativa. Enfoque intercultural. Promoción de educación técnica y agrícola. Autonomía universitaria. Bueno, aquí se amplían los derechos educativos. Sí saben que es laico, ¿no? ¿Sí se entiende eso? ¿Por qué decimos que la educación es laica? María,
Dicen, bueno, yo entiendo quizás porque tiene una religión, principios, o sea, que incluye, así, por ejemplo, educación, influencias religiosas, no sé si estoy equivocada, Liz. Estás bien, María. Ya. Laica significa que no hay, antes había el predominio de la educación religiosa, ¿no? Principalmente era dictada por los curas o las monjitas, pero aquí ya aparece la educación laica, que significa que es libre, sin una hegemonía religiosa. Eso significa laica. Gratuita, que ya el Estado tiene que garantizar que la gratuidad a la educación sea para todos. Aparece ya la participación estudiantil, un enfoque intercultural, quiere decir que ya se reconoce la plurinacionalidad de nuestro Ecuador, y la promoción de la educación técnica y agrícola, porque ya aquí aparece incluso también las artes. Y la autonomía universitaria es aquí cuando ya en la universidad, que es la Universidad Central, la primera universidad, aparece como gestora de sus propias normas en la educación superior. Vamos con la siguiente. Continuamos. (1946) María Eugenia. Dice, 1946 reitera el derecho de los padres a educar a sus hijos. Introduce la información moral y cívica como prioridad en todos los niveles educativos. Listo. Ahí. ¿Ya? Ya, 1967. Define el derecho a la educación como acceso a oportunidades para el desarrollo personal. Amplía obligatoriedad y gratuidad a la educación básica. Establece garantías laborales para educadores. Aquí ya se respeta el derecho del docente para poderles contratar de manera obligatoria, ¿no? Que sea regido por un código laboral. 1978. 1978-1996 declara a la educación como deber del Estado y la sociedad y como derecho fundamental. Obliga a destinar al menos el 30% del presupuesto estatal al sector educativo. Amplía gratuidad a todos los niveles, incluyendo el universitario. ¿Ya? Aquí ya se destina parte del presupuesto del Estado para poder dar una mejor educación, ¿no? Para fortalecer el sistema educativo. Terminemos. La de 1998. 298 establece la educación como derecho irrenunciable y deber del Estado, la sociedad y la familia. Introduce un sistema nacional de educación, descentralización, participación de actores educativos y un enfoque intercultural bilingüe. Garantiza servicios sociales gratuitos y mecanismos legales para la exigibilidad del derecho a la educación. En esta Constitución ya está más establecido el orden de la educación y es una de las mejores constituciones, la de 1998. Y bueno, ahora estamos en la Constitución del 2008, que es en la que ahorita estamos nosotros trabajando ya. Esta Constitución está formada por dos partes. Una parte que es la parte dogmática y otra parte que es la parte orgánica. Ambas hacen las dos partes, la parte dogmática y la normativa, hacen el cuerpo normativo integral que garantiza y organiza la estructura del Estado. ¿Sí? Dentro de la parte dogmática tenemos los derechos fundamentales y las garantías, los principios rectores y las garantías y mecanismos de protección. Aquí se trata más de las cuestiones ideológicas, ¿no? Por eso es la dogmática. Y la parte orgánica es la estructura del Estado,
dentro de la estructura del Estado hablamos de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. La organización territorial, que se refiere a lo que es el territorio, como los GATS y los municipios, prefecturas, eso es cómo se organiza nuestro Estado. El régimen de desarrollo y las políticas intersectoriales, que se refiere a cómo se juntan tanto la salud con la educación en los diferentes sectores. Todo esto hace parte de la Constitución. Así es como está establecida la Constitución del 2008. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Esto es un poquito medio complicado los temas, ¿no? Entonces, si usted hay algo que repetir, díganme y yo lo repito. ¿Sí estamos bien? Ya. Mónica, ¿cuál es la parte dogmática? Con sus palabras. ¿No? No, Liz. Era que la parte dogmática se considera verdadera y absoluta sin permitir discusiones o debates. ¿O estoy confundida? La dogmática, ¿sí me están viendo? La dogmática se refiere a los principios o los derechos fundamentales. Se representa la parte ideológica. ¿Ya? Y la parte organizativa se refiere a qué nomás. Yo listen. Bueno, ¿Ya? al poder ejecutivo, legislativo y los órganos también de control, Sí, muy también lo bien. judicial. Ujú. A la estructura del Estado, que está compuesta por los tres poderes de ejecutivo, legislativo y judicial. A los GATS, que son del territorio, y a la parte intersectorial, que se refiere a cuando trabajan varios sectores en lo mismo, sobre todo lo que es educación y salud. Bueno, está mejor entendido, Mónica. Sí, Liz. Listo. Estamos cansaditas, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos, a dejar a un lado todo. Nos vamos a desestresar un poquito. Cerramos los ojos lentamente. Vamos respirando. Cogemos aire. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos soltando. 1, 2, 3, 4, 5. Emily, trabaja por favor. Vamos a respirar profundo. Fátima.
Vamos a respirar, a concentrarnos un poquito más. Pónganse en un sitio donde sientan paz. Relájense. Olvídense de todo lo que ha pasado en el día. Nos vamos a concentrar en nosotros mismos. Seguimos respirando poco a poco. Entrando el aire, sacando el aire despacio, sintiendo lo que vamos sintiendo. Muy bien. Estamos en un lugar lo más tranquilo, donde sentimos paz, serenidad. Lo primero que se nos viene a la mente, nos movemos la cabecita de un lado al otro, el cuellito, sentimos nuestros ojos, sentimos nuestra boca. Muy bien. Y nos despertamos. Abrimos los ojos. Un poquito más relajadas, chicas. Listo. Vamos a ver la presentación de las diapositivas sobre lo que es la Constitución. Ahí, Dice sí, modalidad en línea. Sí, sí, pero sí, sí, falta ahí el mapa de lo que sigue la siguiente. Es la segunda. Ahí sí, análisis de derecho, estructura y política educativa. ya. Ujú. Empezamos de nuevo entonces. La Constitución del 2008 es un análisis de los derechos y estructura política en el Ecuador. La Constitución del 2008 se encuentra basada en derechos, posicionando a la educación inicial como un derecho fundamental. Esto garantiza que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a una educación de calidad. El reconocimiento de la educación inicial como un derecho está reflejado en el compromiso del Estado hacia la infancia. Este derecho está alineado con los principios de igualdad, calidad, garantizando el acceso universal. La Constitución es el pilar fundamental de las políticas educativas. Establece la formulación de políticas en educación, la garantía universal y se desarrolla en el plano educativo. Como ya les expliqué, la Constitución está dividida en dos partes, la parte normativa, tanto como la parte dogmática como la parte orgánica. Aquí hablamos sobre los derechos fundamentales en la parte dogmática, los principales rectores y los principios rectores y las garantías y mecanismos de protección. Todo esto se refiere a la parte ideológica, ¿no? Y el trabajo principal de los derechos. Y la parte orgánica, como habíamos hablado, la estructura del Estado, la organización territorial, el régimen de desarrollo y el régimen de políticas intersectoriales. Los derechos fundamentales como garantías incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Entre las garantías destaca la protección judicial efectiva, la tutela de derechos y el principio de igualdad. Estos derechos garantizan buscar asegurar la dignidad humana, fomentar una sociedad más justa y equitativa.
Dentro de la protección a grupos prioritarios se establecen los mecanismos de protección para grupos vulnerables como niños y personas con discapacidad. La educación inicial es diseñada para ser inclusiva y accesible, preservando la dignidad de la infancia. Los principios rectores se define en los artículos 1 y 9 como un Estado constitucional. Estos derechos promueven la interculturalidad, el concepto del buen vivir orientado a las políticas hacia el bienestar colectivo y la equidad. Aquí aparece una nueva forma de ver. ¿Qué es el buen vivir? Se refiere más a lo que viene en las comunidades indígenas. Aquí hablamos del término summa causai, que significa buen vivir. Esto es tomado de la parte indígena de nuestro país. Las garantías y mecanismos de protección se refieren a la Constitución, a la protección y habeas corpus como herramientas cruciales para salvaguardar los derechos. Estos mecanismos son vitales para asegurar el cumplimiento de lo garantizado en materia de educación. Aquí hablamos de la protección al niño en su máxima expresión. Hablamos de la estructura del Estado, nuevamente con las funciones judicial, legislativa y judicial. Esta separación de poderes asegura que la educación reciba la atención y los recursos necesarios para cumplir con las disposiciones de la Constitución. La función ejecutiva dada por el principal, que es el presidente, y tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas, incluyendo la educación inicial. Se busca fomentar un entorno educativo que garantice la calidad y el acceso universal a todos los niños. La función judicial y de legislación, que es la que se encarga de crear las leyes para regular la educación inicial. Ellos legislan sobre los presupuestos educativos y se garantiza la asignación adecuada de recursos para la educación inicial. La función judicial se centra en la protección de los derechos de los niños y en asegurar el acceso a la educación de calidad. Esto incluye la supervisión y cumplimiento de las normativas educativas y la resolución de conflictos relacionados a la educación, garantizando que se respeten las leyes y derechos establecidos por el sistema educativo. La relación entre las funciones, aquí hablamos de la intersectorialidad, la coordinación entre las funciones ejecutiva, legislativa y los GATS, y lo importante para la efectividad de las políticas y la implementación. Las reformas que han venido cambiando desde 1998 para acá son muy grandes, ya que establece que la educación inicial queda como gratuita y obligatoria, asegurando el derecho de la educación desde la infancia. Esta inclusión resalta la importancia de la infancia en el contexto educativo nacional y promoviendo un acceso equitativo. Para esto se incluyen programas de acción integral, se promueven programas que integran aspectos educativos, de salud y nutricionales destinados a garantizar el bienestar de la infancia, reflejándose así un enfoque holístico hacia el desarrollo infantil, abordando necesidades multidimensionales. Aquí hacemos una breve comparación de la Constitución de 1998 y la del 2008, en la cual en la primera se hace referencia a los derechos educativos, pero no tenía un marco fuerte para la educación inicial. En el 2008 se consolidan garantías más específicas para la primera infancia,
alineándose a los estándares internacionales. Aquí vemos mucho la actuación de las ODS en la Constitución con los derechos internacionales de los niños. Aparecen los principios y derechos de los niños que están consagrados en la Convención sobre las Naciones Unidas, y estos derechos deben ser respetados, protegidos y garantizados por los estados y la sociedad, promoviendo el bienestar integral de los niños. Uno de los principios importantes es la no discriminación, que garantiza que todos los niños disfruten de sus derechos sin distinción. En el Ecuador se busca superar desigualdades socioeconómicas, étnicas y de género, asegurando que cada niño tenga acceso pleno a sus derechos fundamentales. Otro principio principal es el interés superior del niño. Este principio se refiere a que en cualquier decisión que involucren a los niños, la Constitución ecuatoriana en su artículo 44 guía a las instituciones para que adopten políticas que prioricen la necesidad y derecho del niño. Aquí podemos hablar sobre si hay un juicio de alimentos. Siempre va a haber el interés del niño. A eso se refiere el interés superior del niño. En cualquier circunstancia, siempre va a estar prevaleciendo que el niño sea el que no salga afectado en ninguna circunstancia. A eso se refiere el interés superior del niño. Otro principio es el derecho a la vida. Este principio aboga por un entorno que favorezca el desarrollo integral de los niños en el Ecuador. Hay iniciativas como la Estrategia Intersectorial de la Primera Infancia, donde buscan asegurar que los niños crezcan en condiciones adecuadas y seguras. Estos son principios. Otro principio es la participación. Reconoce a los niños como sujetos activos de derechos, a pesar de que existen normativas que promueven su involucramiento, y requiere una capacitación adecuada para garantizar una escucha activa y respetuosa de sus opiniones. Como les decía en la vez anterior, el niño es ya considerado como un ciudadano y por tanto tiene sus derechos y sus deberes. Y los derechos esenciales del niño, que son los que garantizan su bienestar y desarrollo y la participación en la sociedad, siendo lo importante y fundamental para el fortalecimiento y la dignidad ciudadana. Dentro de los derechos principales tenemos derecho a la vida y desarrollo integral. Este derecho implica que los niños deben vivir y desarrollarse en condiciones que fomenten su máximo potencial. La Constitución ecuatoriana garantiza este derecho priorizando la creación de entornos seguros y saludables para todos los niños. El otro derecho es derecho a la identidad. Todos los niños tienen derecho a poseer un nombre, nacionalidad e identidad desde su nacimiento. Este aspecto es fundamental para su sentido de pertinencia y autoestima, garantizando este derecho. Este derecho potencia que la Constitución ecuatoriana garantiza el derecho priorizando la creación de entornos seguros y saludables para todos los niños. Derecho a la identidad. Este derecho garantiza que todos los niños tengan nombre, nacionalidad e identidad desde su nacimiento. Esto es importante ya que su sentido de pertinencia y autoestima garantizan este derecho mediante procesos de los registros gratuitos en el Ecuador, en el registro civil. El derecho a la educación. La educación en el Ecuador es gratuita, obligatoria y de calidad, necesaria para el desarrollo integral de los niños. Este derecho es esencial para abordar el acceso equitativo y la calidad de la educación desde la educación inicial. El derecho a la salud incluye el acceso a servicios médicos
adecuados, nutrición y entornos saludables. Este derecho es garantizado por la Constitución ecuatoriana y programas como el Plan Toda una Vida que buscan mejorar las condiciones de salud infantil. Derecho a la participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afectan de acuerdo a su edad y madurez. Este derecho fomenta la autonomía, permitiendo que los niños sean considerados activos en la toma de decisiones que impactan en su vida. Tenemos el derecho a la protección contra el maltrato. Este derecho establece que los niños deben ser protegidos contra el abuso, la explotación y cualquier forma de violencia en el Ecuador. El Código de la Niñez y Adolescencia regula esta protección, creando un entorno seguro para cada niño. Derecho al juego y a la recreación. El juego es esencial para el desarrollo físico, emocional y social de los niños. Este derecho destaca la importancia del ocio en el crecimiento infantil y está respaldado por instrumentos internacionales y nacionales. Derecho a un hogar y un entorno seguro. Todos los niños tienen derecho a crecer en un entorno que promueva su bienestar, incluyendo protección contra la pobreza. Este derecho busca garantizar un ambiente adecuado y seguro para el desarrollo infantil. Derecho a la igualdad y no discriminación. Este derecho garantiza que todos los niños sean tratados de manera equitativa, sin importar su origen. La no discriminación es esencial para construir sociedades inclusivas, promoviendo justicia social y equidad. Tenemos un derecho a una vida libre de explotación. Este derecho protege a los niños de prácticas como el trabajo infantil o la explotación. La aplicación de esta política de protección integral es importante para erradicar estas situaciones que limitan el bienestar y el desarrollo infantil. Tenemos que la implementación de estos derechos enfrentan múltiples desafíos en el Ecuador, como barreras socioeconómicas, falta de políticas efectivas. Sin embargo, existen oportunidades para la mejora a través de políticas justas y conciencia de que el Estado debe garantizar estos derechos. Para implementar esto, nosotros vemos que los gobiernos tienen que implementar mucho la política educativa para poder solventar todos estos derechos. La creación de políticas inclusivas es importante para cerrar la brecha de desigualdad. Programas específicos deben dirigirse a sectores vulnerables para garantizar que todos los niños tengan el acceso a sus derechos fundamentales sin discriminación. La conciencia y capacitación. La falta de capacitación de los niños impide la adecuada protección. La capacitación docente en temas de derechos es importante para promover un ambiente que respete y escuche a los niños. Como propuestas de mejoras, es mejorar la situación de los derechos infantiles, implicando fortalecer las políticas de protección y participación activa. Estrategias proactivas que consideren sus opiniones son esenciales para una verdadera inclusión. Gracias. Podemos aquí ahora debatir si es que estas políticas son reales en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes? Que siendo la Constitución el libro principal de la normativa en nuestro país, ¿se cumple con estos derechos de los niños? No, magíster, no se cumplen todas las normativas, porque siempre hay falencias todavía en la educación. ¿Las políticas educativas ayudan en algo en que se cumplan estos derechos? Tatiana.
Fátima, tú me estabas diciendo que no se cumplen. Mm, No, magíster, porque sí, bueno, digámoslo así, en la ciudad puede que en algo, pero en las zonas rurales, en el campo, no se cumplen a cabalidad, porque no les dan la prioridad y en muchos casos no hay como es ni iniciales en las escuelitas. Gracias, Fátima. Pues sí, en realidad, como políticas educativas, está todavía, estamos, a pesar de que la Constitución del 2008 realizada en Montecristi, en la presidencia de Rafael Correa, en la Asamblea General, se realizó la Constitución del 2008, garantiza en mejor manera esta política de educación inicial, pero todavía nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer, puesto que todavía el Estado no nos garantiza todavía la educación como parte fundamental, pues las políticas que se generan eh, prefieren pagar el Fondo Monetario o el presupuesto del dinero que hay en el Ecuador, prefieren pagar al Banco Mundial. Y nosotros, tanto como la educación como la salud, todavía hay una crisis muy grande. No se trabaja para una educación pública, como habíamos hablado en la anterior clase. La educación pública le falta mucho por trabajar, ya que no hay reglamentos claros, a pesar de que tenemos una constitución que en realidad enaltece mucho el derecho y los principios de los niños, pero eso está solamente escrito en el papel, pero no hay una garantía real. ¿Está claro cuáles son los principios de los niños? Si vemos la diferencia entre principios y derechos. Tatiana, Mónica, Dígame, profe. ¿sí sabes cuáles son los principales principios de la Constitución? No, Lisa. ¿No se entendió? No, profe. Bueno, los principales principios son la no discriminación. ¿A qué se refiere la no discriminación, Mónica? Quiere decir no discriminar a personas que tengan, digamos, un tipo de discapacidad, que no tengan ni un brazo, ni una pierna, o andan en silla de ruedas. Hay ocasiones que discriminan a esas personas por no ser iguales como personas que tienen sus brazos completos, piernas, pueden caminar. También puede por ser personas de color, así como afro. Ellos ¿Ya? también bien así como Hay así mucha mismo. discriminación, claro. Tienes razón, Mónica. Muy bien. Entonces, ese es un principio fundamental que garantiza la Constitución, la no discriminación. Eh, Mónica, otro principio. Mónica,
Mónica. Dígame, profesor, es que estoy... Ah, ya hablé contigo. Gracias, Mónica. Wendy, Magíster, buenas noches. dime, otro principio de la Constitución. Magíster, acabo de entrar. Ya. Fátima, Mande, magistra. otro principio de la Constitución. La falta de educación. El interés superior es otro principio. Les voy a decir los principios principales. La no discriminación, como nos decía Mónica, es cuando no se permite que se discrimine a nadie. El interés superior, el que habla sobre en cualquier circunstancia donde esté el niño afectado, siempre va a prevalecer el interés del niño. Eso es el interés superior del niño. Otro principio es el derecho a la vida, a tener un lugar seguro y el principio de participación. Esos son los principales principios de la Constitución. Los derechos, tenemos, ¿cuáles serán los derechos? Puede ser a la educación gratuita, Cristina, te escucho. puede ser a la educación gratuita, Educación, otro derecho, identidad. El Wendy, buen vivir, dicen. El derecho a la comunicación, el derecho a la salud, muy bien. Sería también el derecho a tener un nombre y un apellido. A la identidad, derecho a la identidad, derecho a qué más tendrán los niños derecho al A la solidaridad, dicen. derecho a la salud, más que la solidaridad, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al juego, derecho a tener un hogar, derecho a no ser violentados. En época de pandemia, los niños fueron muy violentados en sus casas. Fueron agredidos muchos derechos que no fueron realizados. En pandemia se vio mucha violencia intrafamiliar, entonces fueron muy afectados nuestros niños. ¿Algún otro derechito por ahí que se nos escape? puede ser el derecho a la vida, Wendy, el derecho a la naturaleza puede ser, a un o sea, ambiente, al ambiente. ya, a un mejor ambiente. A la no discriminación. Ya, muy bien, a la no discriminación. Bueno, eh, les voy a pasar un video para que se entienda de mejor manera lo de la Constitución. Veamos antes de que nos coja el tiempo, porque nos coge el tiempo y nos quedamos a medias. Ahí, Sí, le dice.
¿Se entendió mejor la Constitución? O sea, profe, cosas que dice la Constitución, que dicen los lineamientos y reglamentos, pero lo cual solo queda en papeles y no se cumple a cabalidad. No se da los derechos necesarios que tienen los niños, ni se cumplen las leyes tampoco cuando es la hora de defender a los niños. Gracias, Fátima, tienes mucha razón. María, Ahí, como le digo, se debe respetar también, o sea, por ejemplo, los derechos, pero hay cosas que tampoco no se cumplen. Tenemos, por ejemplo, los presupuestos aquí, o sea, son, como le digo, mejor que se roban a que en lo que no hacen, así como en ayudar en el pueblo. Por ejemplo, en las zonas rurales los niños están muy afectados por la educación, que no les dan uniformes, libros, colaciones. Entonces no pueden tener un desarrollo cognitivo en los niños, sino más bien, o sea, la pobreza va avanzando más, licenciada. Y es mucha pena, de verdad, porque sí faltan muchas cosas por hacer en este país. gracias, María, por tu aporte. En realidad, sensibilizarnos de alguna manera como ciudadanos y nosotros como docentes es tan importante ver nuestra realidad. Por eso les decía que como docentes nosotros tenemos un deber fundamental, que es llevar a cabo que estas prácticas políticas sean parte de nuestra realidad. Y nosotros como docentes fomentar eso en nuestras aulas, porque es nuestra trinchera de trabajo, porque estamos unidos a una comunidad y nosotros, ¿quién más que nosotros sabemos qué es lo que pasa en la realidad con nuestros niños? Entonces es tan importante como docente hacer que esta política sea realmente legalizada, sea practicada desde nuestras aulas. Como les decía, en tiempo de pandemia fueron violentados muchos derechos de los niños, muchos principios no fueron, eh, fueron destinados para que sean reales en la educación. Entonces, tenemos que ver que aquí en la Constitución los principales artículos que hablan de educación inicial, tenemos el artículo 26, el artículo 27 y el artículo 343, que son los principales que se refieren a la educación inicial. Y le ponemos mayor énfasis a estos artículos para que ustedes los revisen. Dice, mira, Sí, Sí, bien. magister. Sí, ya. dicen. Entonces, los artículos principales que se ocupan en educación inicial son el artículo 26, que es el derecho a la educación, y establece que la educación es un derecho humano y un bien público que garantice el acceso a una educación de calidad en todos los niveles, incluyendo la educación inicial. Otro artículo importante es el artículo 27, específicamente que garantiza el acceso a la educación inicial, que es fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas. Se enfatiza la importancia de esta etapa educativa como base para el aprendizaje futuro. Tenemos el artículo 28, que reconoce el derecho a una educación que se respete y promueva la diversidad cultural y lingüística del país, lo cual es importante para las comunidades indígenas y afroecuatorianas, y asegurando que los niños reciban una educación que valore su identidad cultural.
El artículo 29 es una educación inclusiva y este establece el principio de inclusión en la educación, garantizando que todos los niños, independientemente de su condición social, económica o capacidades, tengan un acceso a la educación adecuada. Y el artículo 344 es deber del Estado, en donde la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación, incluyendo el establecimiento de políticas públicas que aseguren la cobertura y calidad de la educación inicial. Estos serían los principales artículos de la Constitución con lo que refiere a la educación. Entonces, eso ténganlo ustedes en cuenta. Ya les voy a pasar, creo que al chat del grupo para que ustedes lo analicen y les sirva como referencia para que ustedes estudien. También hay teorías importantes en las que está basada la Constitución, que es la teoría de Vygotsky, que se refiere al entorno y la comunidad del aprendizaje infantil. Tenemos de Brom-Bernhefer, que da un modelo ecológico al desarrollo y políticas públicas. Y aquí eso sería como se establece en la educación como un servicio público, ¿no? Desarrollando a la primera infancia como prioridad estatal. Eso es importante para tomar en consideración. Quería hacerles trabajar en grupos, pero estábamos muy pocas para poder trabajar. Pero podríamos hacer un debate, ¿no? Hagamos aquí de los artículos, veamos los artículos que les mencioné. El artículo 26, 27, 28 y 344. Mayerly, Sí, profe, dígame. ¿qué dice el artículo 27? Dice, no le escuché, disculpe. ¿Qué dice el artículo 27 de la Constitución con respecto a la educación? No, No, dice. el artículo 26. A Dice, ver, eso está en el enlace del compendio. sí, voy a volverles a indicar la gráfica ya. Dice, mira, ¿Qué ves? se Sí, imagina, ya. Esos son los artículos principales. Artículo 26, dime. Ya, es el derecho a la educación. Este artículo establece que la educación es un derecho humano y un bien público que se garantiza el acceso a la educación de calidad en en todos los niveles, incluido la educación inicial. Ya. ¿El Estado garantiza este derecho? Dame tus ideas. Mayerly, Ya. Esto quiere decir que no importa el estado económico en el que estemos, eh, ni nuestro género, ni descendencia, porque todos tenemos derecho a la educación desde los niveles más bajos hasta los más altos. gracias. ¿Alguien más me dice el artículo 27?
Yo, profe, Ya, Fátima, dime. ya. El artículo 27, la educación inicial, específicamente menciona que el Estado garantiza el acceso a la educación inicial, que es fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas. Se enfatiza la importancia de esta etapa educativa como base para el aprendizaje del futuro. En mi perspectiva, no se cumple, profe. Como digo, en los lugares más lejanos, en el campo, eh, en la Amazonía, en los lugares bien alejados, no llega ni siquiera la luz. Peor va a llegar una docente a dar las clases de inicial porque no existe la infraestructura, no están, tienen las condiciones adecuadas para que los niños puedan aprender. A lo mucho entran desde primer grado. Eso ya en casos ya extremos, porque algunas vueltas se quedan sin educación. Nosotros como papás también muchas de las veces decimos, no, no tiene que irse a estudiar, es una pérdida de tiempo. Él tiene que trabajar, él tiene que ayudar en la casa, el hombre al campo y la niña a la casa. Ujú. Ese es. Gracias, Fátima. Diana. Buenas noches, Magíster. Yo pienso que el artículo 27 sí se está aplicando porque ahora para nosotros poder ingresar a los niños a la escuela deben de pasar por educación inicial. Si no hacen por lo mínimo el inicial 2, no pasarán a preparatorio. O sea, ya es obligatorio el ingreso de los niños a educación inicial. Y además de eso, también en lo que es de las instituciones, ya se ve lo que es la interculturalidad. O sea, ya hay más, ahí lo no es interculturalidad, lo que ya incluyen a los niños, en la inclusión. Y ahora ya Ya. se da la inclusión, también hacen esto de la interculturalidad, o sea, para que ya no haya tanto como antes que, digamos, si eran personas nativas o algo, como que les hagan a un lado, sino que ahora todos son iguales, ya no hay discriminación. Eso es algo en lo que yo he visto que en las instituciones están luchando bastante y están dando charlas y siempre, o sea, capacitando hasta a los docentes y a los niños para que ya no haya esto de la discriminación. Ya los niños están con otro pensamiento, ya no es como antes que siempre estaban, o sea, ya ahora con eso que hubo del bullying y todo eso, o sea, fue algo que sí le llamó, o sea, se fue como darles un clic a todos para que ya tomen en cuenta que algo estaba mal y tomen medidas sobre eso. Y ya está, y eso ya se está modificando. Que falta aún más, o sea, como capacitar sobre ese tema, sí, pero sí se ha hecho grandes cambios de lo que era la educación de antes a ahora. A ver, esto habla también de